encontrar. Es tan antigua como poderosa, cuando la das la podés encontrar. Un abrazo te doy, un abrazo me das, cura del corazón, calma el alma y da paz. Un abrazo te doy, un abrazo me das, cura del corazón, calma el alma y da paz. Muy buenas tardes, muy buenas noches. Muchas gracias, le damos una cordial bienvenida a todos, a todas, desde la Universidad Católica de Salta y la Universidad Ramon Llull de Barcelona. Es un gusto iniciar este seminario internacional de infancias. Un poco la intención va a ser generar un espacio de diálogo, de intercambio, de circulación de la palabra, donde podamos problematizar, cuestionarnos, debatir y, por qué no, revisar esas praxis alrededor de esta población, esta edad tan cálida y tan importante y tan vital para nosotros. Les voy a simplemente relatar un poco del encuadre. Se da en el marco de la Semana Universitaria de las Infancias, que busca, de alguna manera, la Universidad Católica de Salta tiene como compromiso con la niñez ya hace varios años, llevando adelante un observatorio de la misma, donde asiste, asesora y acompaña. Y muchas de sus carreras, hoy por hoy más del 60%, llevan adelante acciones directas de extensión o de investigación que tienen en foco a las infancias. Si cada adulto o adulta que transita la universidad ha sido un niño, una niña, con sus miedos, con sus deseos, con sus privilegios, con sus carencias, solo y acompañado, la universidad de qué manera construye escenarios posibles de desarrollo, de crecimiento y sobre todo de vivencia de la infancia en su propia infancia. Dice la Chiqui González, el afecto está nutrido de la imaginación. La imaginación es el abono vital de la condición humana y es la universidad, desde su rol de educación, una educación que invita a imaginar, a crear, a expresar, a hacer con otros, con otras, desde un lugar de cuidado, de esperanza y convivencia. El objetivo es fortalecer a la comunidad universitaria sobre aspectos relevantes, tanto en programas, en proyectos y en propuestas, como así también en aspectos de sensibilidad. Hoy más que nunca necesitamos justamente tener una mirada tierna, comprometida, crítica y cercana. Para eso hemos generado este espacio con colegas, con profesionales, con estudiantes y docentes de diferentes lugares que nos van a acompañar esta tarde. Muchísimas gracias. Mi nombre es Luciano Mercado, soy el responsable de extensión de educación y de educación física de la Universidad Católica de Salta, y les dejo ahora con mi colega Luis Varela Cerda. Bueno, muchas gracias por interesarse, participar, animarse a compartir este espacio virtual de formación, de diálogo, de reflexión, como nos anticipaba Luciano, en torno a las infancias. Vamos a seguir quizás trayendo la poética a propósito de la Chiqui González, una persona acá de este lugar del mundo, de la Argentina, que de alguna forma viene inspirando mucho el desarrollo de políticas importantes en clave de infancia. Y compartir ahí unas breves palabritas, ¿no? Ella alude a un poeta argentino, Girondo, y señala que piensa como niño. Fue poeta, un poeta absurdo que podía escribir fragmentos dislocados, propias de otra construcción de pensamiento. Y siguiendo ese camino de Girondo, se anima a jugar con las palabras, ¿no? En juegos arbitrarios de combinaciones de palabras sin correlato. La Chiqui dice: no pretendo conceptualizar ni definir, solo hacer sonar los términos como música y acorde. En este caso voy a jugar con la C de chico, de ciudad, ciudadanía, y también la C de cuerpo, de caminar, de calle. Es cielo, club, centro cultural, colegios, verbos con C, comer, correr, compartir, cohabitar, convivir. Con C, la creación y la cultura, el cariño y el compromiso. Con C, conquistar, conmover, ciencias. La C,
son maravillosas, a diferencia de otras letras que se quedan con todo el poder. Yo creo en los misterios. Todo lo que está cerca es con C, como cerca, que también es con C, y como camino, caminito, cuándo, cómo, canción, clima, consuelo, casa, corazón. Y así seguimos jugando como chicos y establecemos la relación del niño, de la niña y su existencia. ¿Qué es un chico? ¿Qué es una chica? ¿Es una etapa de vida? ¿Un proyecto de adulto que estamos formando? ¿Un momento del desarrollo humano? En fin, sigue ese texto de la Chiqui González y un poco buscamos desde ese lugar abrir el diálogo y presentarles a Chus Morata García, doctora en ocio y potencial humano de la Universidad de Deusto, también formada por la Universidad de Barcelona en Magisterio, en Filosofía, en Educación. Es profesora de la Facultad de Educación Social y Trabajo Social de la Universidad Ramon Llull, docente e investigadora del Instituto de Formación Pérez Tarrés, y la docente de la Cátedra de Ocio Educativo y Acción Comunitaria, corrijo si me equivoco, en esta universidad. ¿Y quién es? Principalmente quien va a dar las palabras y un marco reflexivo desde el cual poder pasar posteriormente a espacios de trabajo pequeñitos. Chus, te damos la bienvenida, te agradecemos tu participación, tu interés de sumarte en esa noche de Barcelona a nuestra tarde por Argentina. Adelante. Bueno, pues lo primero de todo, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer, la verdad, poder contar con un espacio como este. Y luego, desde la música que habéis puesto al principio, que es tan bonita, ¿no? Y luego también estas palabras que habéis introducido, tanto Luciano como Luis, pues ya nos colocan, yo creo que en un marco, para mi gusto, muy interesante, ¿no? Desde donde abordar y donde hablar de algo tan serio y tan importante como son las infancias, ¿no? Yo ahora os voy a poner una presentación. Bueno, antes de entrar en el contenido concretamente, sí que deciros, ¿no? Que yo, aunque Luis ahora me ha presentado desde la perspectiva más, diríamos, académica, ¿no? Que es la que nos toca en estos momentos así, sobre todo deciros que yo vengo de una trayectoria también personal y profesional en la que he sido educadora social muchos años. Y he trabajado mucho con los niños y adolescentes, sobre todo niños y adolescentes que han estado en situaciones de vulnerabilidad social, y también con niños y adolescentes y jóvenes desde el ámbito más del ocio y la recreación, ¿vale? Y este es un poquito también mi trayectoria, os diría, profesional desde la base, ¿no? Y bueno, gran parte de las cosas que os puedo decir hoy es desde esta reflexión académica, pero sobre todo también desde la experiencia vital, también que toca conmigo, ¿no? Y con mi manera de entender pues, las infancias y mis propias experiencias, ¿no? En este sentido. Entonces, os voy a hacer una presentación, intentaré que sea breve, tal como hemos quedado. Os vamos a poner un PowerPoint en la que, bueno, un poquito iré organizando el discurso que os quiero presentar, que son unas reflexiones que luego nos puedan ayudar pues ya para cuando estemos también en las salas de trabajo, lo que os puedan inspirar, ¿vale? Y este sería un poquito el objetivo de este momento mío. Exacto, Eva, que me va a ayudar colocando el PowerPoint. Eva, si quieres lo colocas ya a modo de presentación para que se pueda ver mejor. No sé si me estás oyendo bien, Eva, para colocarlo a nivel de presentación. No lo veis en modo de presentación. Porque no, a modo de presentación no. Queda pequeñito. A ver. Eva, si querés, deja de compartir pantalla y volvé a seleccionar específicamente el PowerPoint. Sí. A ver, ahora. Vale, ahora sí, perfecto, muy bien. Ahora se ve muy bien. Bueno, pues la idea de este ratito va a ser poder abordar estos cinco temas. Un primer momento sobre algunas ideas iniciales que sitúan las infancias, ¿no? Y algunas temáticas que yo creo que tienen que indicar el contexto. Después, sobre todo, centrar el discurso en problemáticas que creo que son interesantes a tener en cuenta desde diferentes tipos de profesionales. Políticas que se están desarrollando o que tendrían que desarrollarse en el marco de las infancias, como ciertos mecanismos también de actuación, proyectos de acciones que se están desarrollando, porque no únicamente vamos a soñar, sino también hay cosas que podemos recoger como realidad. Y por último, un quinto punto que siempre es sugerente
y siempre nos puede abrir perspectivas, que es el de los desafíos y retos, ¿vale? Entonces, entramos en el primer punto, que es el de algunas ideas esenciales o iniciales. ¿Pasas la diapositiva? Exacto. Bueno, yo os quería señalar aquí estas 4 ideas iniciales que creo que desde cualquiera de las culturas en las que nos movemos son bastante claves. Por un lado, el tema de cómo consideramos en las infancias temas de estereotipos que aún están existentes acerca de los niños, de las niñas y de los adolescentes. Hay que considerar que la voz de los niños no es una única voz, es decir, cada niño y niña y adolescente son diversos en sí mismos, y esto significa romper estereotipos y romper esta idea de que hay un único tipo de infancia, ¿vale? Hay niños y niñas que son migrantes, niños que son trans, niños que tienen situaciones de exclusión social muy delicadas, es decir, no podemos hablar de una única infancia, sino de unas infancias muy variadas. Una segunda idea también esencial es la de la titularidad de derechos versus ejercicios de los mismos. Todos tenemos claro hoy actualmente, y sobre todo los que estamos participando yo creo que hoy, que los niños son titulares de derechos, son titulares de derechos en educación, en salud, pero el tema es cómo el sistema les permite ejercer esos derechos de forma autónoma. Y aquí hay una clave muy importante y unos dilemas también muy importantes de actuación, ¿no? Y unos posicionamientos. A veces podemos pensar que a los niños hay que dejarles que hagan lo que quieran, o hay posicionamientos que al contrario dicen los niños tienen que ser absolutamente dirigidos, ¿no? Entonces aquí también hay un tema desde donde entendemos también la titularidad de los derechos. Una tercera idea inicial es el de las dificultades para transversalizar el enfoque de derechos de la niñez y la adolescencia. Los temas de infancia y adolescencia no son responsabilidad única de las personas y profesionales que trabajan con infancia y adolescencia, sino que son de la ciudadanía en general. Igual que las políticas de género o las políticas urbanísticas, hoy a la infancia no la podemos mirar solamente desde los profesionales que estamos trabajando, sino que la propia sociedad tiene que mirarla desde esta idea de transversalidad, ¿no? Y por último, una última idea así de carácter inicial, que es la formación integral y de calidad de los y las profesionales. Es decir, que bueno, está puesto aquí, no es suficiente con buenas voluntades. Es decir, es imprescindible que los profesionales tengan conocimientos de calidad en temas de infancia. Y eso requiere también, bueno, que trabajar con infancia requiere quizá a los mejores profesionales, ¿no? Maestros, juristas, ámbito de la salud, porque es el futuro de nuestra sociedad, ¿no? En ese sentido, aquí no hay un tema de buenas voluntades a la hora de trabajar con infancia, sino realmente de trabajar los mejores y con la mejor calidad posible. Bueno, son como 4 elementos que yo los quería señalar desde un inicio para bueno, contextualizarnos, ¿no? Y después veis aquí este gráfico que os pongo aquí a la derecha, que son los ejes que también la propia organización, ¿no?, ha marcado como que serían los ejes interesantes para abordar las infancias, en el que veis que hay 6 temáticas: la infancia como sujetos de derecho, la infancia desde la participación, desde la inclusión, la interculturalidad, la recreación y el ocio, el arte y la expresión, ¿vale? Entonces yo ahora el discurso que os voy a hacer, la presentación que os voy a hacer, la he ordenado así, con estos circulitos que hay. He juntado sujetos de derechos y participación porque tienen mucho que ver en su enlace también de contenido, inclusión e interculturalidad y arte y expresión. Y todos estos tres aspectos, desde los 4 elementos que os decía: problemáticas, políticas, proyectos y acciones y retos o desafíos, ¿eh? Desde aquí ordenaré un poquito lo que os voy a poder presentar. Si entramos en el punto de las problemáticas, nos encontramos por un lado que tenemos una falta de reconocimiento. Si cogemos el ámbito del sujeto de derechos y de participación, desde este aspecto, nos podemos estar encontrando que hay una falta de reconocimiento de la infancia como verdadero sujeto de derechos y con capacidad de decisión, ¿no? Aquí todavía hay una problemática importante a abordar. Y también hay una carencia de espacios y de metodologías de trabajo que estén adaptadas para trabajar desde los derechos de la infancia. Por ejemplo, aquí hay todo un tema también de cómo adaptamos metodologías participativas, qué tipos de estructuras hacemos para la escucha de los niños y adolescentes y de sus necesidades, etc. Que podríamos decir que hay una problemática en relación a este aspecto. Por lo que tiene que ver con la inclusión y la interculturalidad, diríamos que podemos encontrarnos con unas deficiencias en la creación de políticas y también de acciones para todas las infancias, más allá de sus capacidades, es decir, que tener en cuenta las situaciones socioeconómicas, socioculturales de dichas infancias, ¿no? Otra problemática es la dificultad de aceptar la diversidad como un valor, ¿no? Justamente como
por las ideas iniciales que decíamos, ¿no? A veces homogeneizamos las infancias, ¿no? Entonces aquí hay que tener en cuenta todo el tema de la diversidad cultural que presentan las propias infancias y además que eso requiere de diálogo, de educación y de reconocimiento. Y por último, un tema más de existencia de estereotipos, como también os decía al inicio, que dificultan la convivencia entre personas y comunidades diversas, culturales, de nivel socioeconómico, de carácter funcional, todo el ámbito de las discapacidades, etc. Por tanto, aquí, en estas dos temáticas, a nivel de problemática, serían estas las que yo os podría resaltar. Si pasamos a la parte de recreación y ocio o arte y expresión, algunos aspectos también de problemáticas. Supongo que en Argentina y en Chile, bueno, y en todos los espacios donde estéis ahora participando personas, pero en el contexto español, ¿no? Estas dificultades que os voy a decir son muy importantes, ¿no? En el ámbito de la recreación y el ocio. Por un lado es el acceso no garantizado ni igualitario para todas las infancias. No todos los niños tienen acceso a la posibilidad de disfrutar de espacios de ocio. También hay una falta de concienciación y de reconocimiento por parte de las familias, sobre todo de familias que a lo mejor vienen de culturas diversas que no reconocen este tipo de espacio educativo como un espacio importante. Me estoy refiriendo sobre todo a familias que vienen con origen migrante, ¿no? En el contexto español nos encontramos con muchas dificultades en este sentido. También la descoordinación y fragmentación de la oferta, que provoca en muchos casos exceso de plazas y actividades en algunos ambientes socioculturales. Sin embargo, en otros territorios hay un detrimento muy grave de muchas carencias para la existencia de este tipo de actividades. Y después, un tema que aborda y toca las políticas es la falta de estabilidad de políticas públicas en educación que no permiten mejorar a largo plazo también todas estas actividades. Esto sería en cuanto a una primera foto sobre problemáticas, ¿vale? Pasaríamos ahora al tema de las políticas. En relación a las políticas, si cogemos el ámbito de sujeto de derechos y participación, nos encontramos, ¿no? Con que hay como políticas es importante dar cumplimiento a los artículos de la Convención. O sea, hoy es incuestionable el tema de la Convención sobre los Derechos del Niño, pero sí que esta Convención sí que ha planteado siempre, ¿no? Un cambio de mirada de sujeto pasivo a sujeto activo con derechos. Esto es verdad que existe, otra cosa es su practicidad y su puesta en práctica en la actualidad. Por tanto, políticas que vayan reforzando en esta línea. También importante incluir la voz de los niños, niñas y adolescentes. Esto no significa apoyar críticamente sus opiniones, sino entablar un diálogo respetuoso con los niños y niñas y adolescentes que se integran, ¿no? Como sujetos activos en sus comunidades. Es decir, situar en el centro de las políticas y las actuaciones los intereses, las necesidades de los niños y niñas y sus opiniones en este sentido, ¿no? También la participación es un derecho innegable, podemos decir desde la perspectiva de las políticas, pero el niño no es un ciudadano futuro, sino de presente. Y eso la Convención, ya sabéis todos los que trabajamos en infancia, que está continuamente relatado, dicho. Es verdad que es un ciudadano de presente, no es de futuro. Esto implica el reconocimiento de las capacidades de la infancia. Son ciudadanos capaces de implicarse en los temas de la ciudad o en los temas de sus territorios. Son conocedores realmente de su realidad, de las instituciones que les gobiernan, de los equipamientos de los que forman parte y de los servicios en los que están implicados. Por tanto, es una mirada también del niño y la niña, ¿no? Desde una perspectiva de que es ciudadano de presente, no es un ciudadano de futuro. También la importancia, ¿no? Desde las políticas de generar espacios y canales que sean diversos, que sean inclusivos, que sean estables en el tiempo, sobre todo que intervengan en su vida cotidiana, no poner en marcha determinadas actividades, ¿no? Que a lo mejor luego se quedan paradas por temas económicos, por temas de cambios políticos, etc. Por tanto, aquí también hay un tema de consideración, ¿no? Desde las políticas de los niños también como bueno, que se han de generar estos canales que sean realmente estables en el tiempo. Y luego también un tema que yo creo que también es muy interesante y es pensar no solo en clave de participación social de niños, niñas y adolescentes, sino también a nivel de título individual. Es decir, es complicado empoderar al colectivo si previamente no se valora a la persona como tal.
¿vale? Por tanto, aquí hay también un tema de una mirada, ¿no?, individual también de los niños, niñas, como seres individuales, no únicamente desde el colectivo. Pasamos a lo siguiente. En relación a la inclusión e interculturalidad, hay un tema también, ¿no?, en relación al ámbito de lo que estamos comentando, ¿no?, que sería también un tema de cambiar legislaciones para que actúen desde miradas inclusivas, ¿no? Para ello será necesario contar con un sistema educativo flexible que dote de herramientas y de visiones orientadas desde la perspectiva de la interseccionalidad y de la educación intercultural. También mejorar la personalización de la educación y la atención a las necesidades educativas especiales y a las poblaciones en situaciones de vulnerabilidad. Este tema también es muy importante en temas de inclusión e interculturalidad, ¿no? Por tanto, confiar en que podrán acceder a las mismas posiciones entre iguales, ¿no? Un tercer aspecto relacionado con este tema es el romper estigmas y construir una oferta normalizada de estas actividades en clave comunitaria. Por tanto, evitar realizar actividades para niños pobres y, por tanto, ofrecer actividades dirigidas a toda la comunidad. Y hacer partícipes a todos los niños en la ideación, creación y posterior desarrollo de espacios inclusivos con enfoques de interculturalidad. En ellos y en ellas está la clave para que realmente funcionen y tengan sentido las actividades y los proyectos. Si pasamos a la siguiente, recreación y ocio y el arte y la expresión, aquí también a nivel desde esta perspectiva se requiere el fijar unos mínimos universales de participación en actividades de ocio educativo, crear las condiciones para eliminar las desigualdades en el ámbito del ocio, que requiere extender el compromiso con la equidad y la no segregación al mundo extraescolar, crear un pacto global de educación más allá de los ciclos políticos y formar al profesorado y a otros agentes de la comunidad sobre el valor socioeducativo de las actividades no lectivas, para que orienten a estos niños y a sus familias en la elección de estas actividades. También ofrecer información a las familias sobre las ofertas de estas actividades y sus beneficios y avanzar en un trabajo conjunto entre servicios sociales, centros escolares y entidades que desarrollan este tipo de ocio. Pasamos a la siguiente, Eva. Proyectos y acciones. Un cuarto aspecto a señalar, ¿no?, respecto a este tema, si lo cogemos como sujeto de derechos y de participación, nos encontramos con consejos infantiles locales, audiencias públicas, presupuestos participativos, como espacios que favorecen la participación política. También nos encontramos con proyectos y acciones que se están desarrollando desde escuelas participativas, potenciación del asociacionismo, ampliar los ámbitos en la toma de decisiones autónomas, etc., ¿no? Y a nivel de inclusión e interculturalidad, pues todo lo que tiene que ver con proyectos de ocio inclusivo, escuelas inclusivas, la incorporación de mediadores culturales y los equipos educativos que cuenten con proyectos y profesionales de culturas no hegemónicas. Pasamos al siguiente, recreación y ocio, arte y expresión. Aquí nos encontramos, ¿no?, con incorporar en los equipamientos y barrios y territorios animadores socioculturales y dinamizadores comunitarios. También todo lo que tiene que ver con las iniciativas de trabajo conjunto, como por ejemplo el que se lleva a cabo desde la Educación 360, también en Cataluña, en el que se proponen, ¿no?, y se conectan y se vinculan escuelas, familias y todos los recursos de ocio. Y también planes integrales contra la pobreza infantil, justamente para impulsar y reforzar los existentes y fomentar nuevas propuestas. Recursos económicos y campañas solidarias de las entidades del tercer sector para facilitar el acceso de niños y familias vulnerables y todo lo que tiene que ver con la prescripción social. Es decir, profesionales de la salud, de la medicina, de la enfermería, de la atención que derivan a los pacientes a actividades de tipo comunitario. Y, a ver un momentito, y desafíos y retos en este sentido. A ver, perdonad, Sí, como sujetos de derechos y de participación, es importante incorporar la participación infantil en toda la agenda política, considerar el rol de los niños y niñas como sujetos activos. Yo creo, Eva, que hay una confusión en el PowerPoint.
Perdonarme, pero creo... Perdonad un momentito en este momento de exposición, pero en desafíos y retos no corresponde a lo que estábamos hablando. Se han debido cruzar aquí. Sí, perdonad, sí. Sí, me he confundido yo. Sí. En desafíos y retos, sí. Estábamos en la importancia, ¿no?, de trabajar, ¿no?, a nivel, por ejemplo, de sujetos de derechos y participación, incorporar la participación infantil en la agenda política, también considerar el rol de los niños como sujetos activos, la creación de estructuras y mecanismos que garanticen la participación social de todos los niños y niñas, la formación a educadores y familias para el reconocimiento de los derechos, contar con todo el tejido asociativo infantil y adolescente existen y luego trabajar todos los temas de investigación con los que se está trabajando, ¿no? ¿Pasas, Eva? ¿Eva? En relación a la inclusión y a la interculturalidad, también se hace necesario, ¿no?, generar y reinventar respuestas para garantizar toda la igualdad de oportunidades para el pleno desarrollo de los niños y niñas, todo un trabajo en red y de los diferentes agentes y operar como sistema educativo desde un enfoque holístico de la educación, ¿no?, que comprenda a todas las dimensiones de los niños. Y también hay toda una visión, ¿no?, de todo lo que pueda ser formar en competencias interculturales y en recursos humanos y formativos que hagan posible toda esta dimensión. ¿Pasas, Eva? Eva, ¿me puedes pasar? Yo la veo ya la buena, la recreación y ocio. ¿No la veis bien? Si no, descuelgo. Si puedes poner ¿Ahora? recreación y ocio, sí, se ve. Yo creo que este sí que recreación y ocio, arte y expresión. Aquí, desde esta perspectiva, también es importante, ¿no?, cómo el niño y el adolescente tiene que estar, ¿no?, en el centro de los programas y servicios de ocio educativo y cómo es importante todo el trabajo de la diversidad, ¿no? Y en ese sentido también todo lo que son campañas económicas, becas que faciliten también todo su acceso. Es importante también incorporar en los planes formativos de los profesionales que trabajan con todas las infancias, todas las temáticas de ocio y lenguajes artísticos y también cómo el ocio educativo y las actividades de arte y expresión son activadoras también de participación social y de promoción de cohesión social. Es, por tanto, un reconocimiento del ocio educativo y de la acción sociocultural por parte de todos los agentes de la comunidad. Bueno, y yo creo que nos quedaríamos aquí, ¿vale? Sobre todo, yo creo que lo que sí que querríamos como resaltar como, ¿no?, como de mayor importancia, ¿no?, es que todo el tema de políticas, ¿no?, que tienen que ir trabajando en el ámbito de lo que pueda ser todas estas áreas, ¿no?, que estamos abordando también de los niños y niñas y adolescentes, ¿no?, tiene que ir realmente desde estos enfoques, ¿no?, de políticas que vayan abordando cada vez más, ¿no?, espacios que sean de mayor calidad participativa, de que sean espacios donde los niños y niñas, ¿no?, tengan cada vez un mayor protagonismo, tengan también una mayor capacidad, ¿no?, de poderse incorporar socialmente y desde esta perspectiva, ¿no?, trabajar todos estos aspectos, ¿no? Entonces, bueno, como os decía, hay una serie de acciones y políticas que conviene ir abordando desde estas perspectivas y también hay una serie de acciones
que tienen que ver con el ámbito más del desarrollo de los derechos, ¿no? De la infancia y la adolescencia. Y yo en principio lo dejaría aquí, si os parece, y ya entraríamos más adelante, ¿no? en los espacios también de trabajo, ¿no? Y de las salas donde se puede abordar cada uno de estos temas, ¿no? Si os parece, lo dejaríamos aquí y ya podríamos trabajar. Muchísimas gracias, Jus. Excelente no solo la introducción, sino de alguna manera poner sobre el escenario a diferentes vectores, dimensiones de cómo mirar a las infancias, y hago ese resalto esa S al final, para poder justamente ahora abordar por salas temáticas y poder circular la palabra y ver las resonancias, consultas y preguntas para trabajar. Tendremos un tiempito entre 25 minutos aproximadamente. Hay un moderador y moderadora por cada sala que a partir de algunas preguntas que ahora brevemente las vamos a compartir para que las puedan observar, pero que son las mismas, lo que difiere es la temática que se aborda, que en este caso la hemos dividido, pero sabemos que están, como bien Jus nos ha mostrado, están mucho más integradas y la mirada es más ontológica que fragmentada. Permiso, voy a compartir la pantalla para mostrarles las preguntas y luego, Luis, vamos a hacer lo de las salas. Vamos a explicar un poquito eso. Bien. A ver, avísame si se ve, por favor. Se ve, funciona. Bueno, son 3 preguntas abiertas. La idea es que se vaya trabajando una, luego otra. Quizá esto está un poco más mezclado. ¿Cuál es la importancia y la noción, en este caso, de sujeto de derecho? Las infancias. Puede ser de arte y expresión, que es otro de los temas, recreación y ocio, participación y protagonismo, inclusión o interculturalidad. Son 6 las salas y las temáticas a abordar. La segunda de las problemáticas que se presentan en la infancia en relación a la temática de la sala. Y en tercer aspecto, las propuestas para fortalecer esta noción, este tema en la infancia en instituciones, organizaciones que procuran calidad, sensibilidad y accesibilidad. Le hemos sintetizado con el ejemplo de sujeto de derecho, pero son exactamente las mismas, a diferencia de los temas que se van a trabajar. Luis. Así es. De todas maneras, cuando ya ingresen a cada una de las salas correspondientes al eje de reflexión, de intercambio, vamos a enviar a cada una un PDF donde están las distintas preguntas por cada eje para que pueda cada sala respectivamente encontrar las propias y dinamizar esa conversación. A continuación, si no me equivoco, ya les debe estar apareciendo una alternativa, ¿no? Una pantallita donde les aparece un listado de salas, con el número 1, el nombre del eje, sujeto de derecho, con el número 2, el nombre del eje, participación y protagonismo, y al lado de cada una de las salas un botón azul que dice unirse, ¿no? Ahí Marta está ingresando a una sala. La invitación es que cada una de ustedes pueda escoger la sala a la cual participar y dialogar, apretando el botón azul, y pronto desarrollar esta conversación. Noel, Noemí, Isaac, Eva, nos van a estar acompañando en las salas. Perdón, profe. Que esté al final, que les salga la lista de todos los participantes y al final están esas salas con el botón azul para ingresar. Por las dudas, quienes están en computador, en ordenador, a veces sale así, o en los móviles también, tienen que ir hasta el final y ahí salen las salas donde poder ingresar y unirse. Vamos a esperar unos minutitos. Cualquier duda, Exacto, quienes no puedan, nosotros podemos hacer el ingreso manual, dirigirlas a esa sala. ¿Se entiende cómo viene el camino? No estoy encontrando, Luis, la sala. Yo tampoco. Bien, vamos a... Yo menos, profe. ¿No pueden? Bien.
Ya de las 50 personas, 20 han logrado, entonces la cosa se puede en algún minuto. Vamos. Profe, buenas tardes. Yo tampoco no puedo ingresar. Dale, Flor, ¿vos en qué sala te gustaría participar? ¿Me puedes repetir los Profe, ejes, yo por favor? tampoco puedo ingresar, Silvana. Vamos ahí con calma, vamos a ingresar a Noemí y a Noel primero, que van ellas a acompañar. Luis, a mí si estoy Eva, yo tampoco lo veo. Por si me puedes Bien, enviar. Eva, te vamos a enviar Bien. una sala. Mientras Luis va integrando por salas, les cuento. La sala número 1 es sujeto de derecho, la sala número 2 es participación y protagonismo, la sala número 3 es inclusión, la sala 4 es recreación y ocio, la sala 5 es interculturalidad y la sala 6 es arte y expresión. Nuevamente, si le ha salido el cartel al frente de usted en la pantalla, puede ser que haya que dirigirse al final del cartel, vayan bajando, mouse o con el dedo, si es del celular, y ahí les va a dar la opción de unirse a una sala. Si no, bueno, vayan diciendo no y los vamos ubicando, asignando individualmente. Así es. Profe, ¿me poder poner en la sala 6? Bueno, Flor, sala 6. Vas. Profe, yo la sala 2, que me parece interesante. Bien, Nicole, a la sala 2. ¿Alguien más necesita asistencia? Creo que ahí va funcionando. Si alguien necesita que le asignemos la sala, nos dice la temática. Cada vez va avanzando más en la inclusión en las salas. Bien, Lu. Voy a ingresar un ratito en las salas para compartirles el archivo. Así que cualquier cosa, Lu, podés dar los accesos, ¿vale? Sí. Bueno, venimos muy bien con el tiempo, así que si se tarda un poquito en arrancar, no hay problema. Buenas.
Ahí volví, me ha pasado para la interculturalidad y yo he sujeto de derecho o si no, en todo caso, inclusión. Por eso, perdón. Bueno, Gracias. un segundito, José. Lu, ¿sabes qué? Podemos pausar la grabación un ratito. En este momento solo queda grabando esta sala amplia, la conversación por los grupos pequeños no se registra. Dame un segundo. Sí. Pausa. Ahí volviendo, Bien. en 40 segundos más, volvemos todas a la sala. Intercambiar y compartir esos diálogos, reflexiones que estuvieron desarrollando en cada una de las salas de grupos pequeños, en función a sus propios ejes. Bueno, ahí estamos regresando. Qué bueno verles. Pueden encender las cámaras si quieren también o mantenerla encendida. Muchas gracias. Bien. Ahí de a poquito van volviendo. Perdón. Yo creo que estaba hablando con Isaac y se me pasó. Pasa. Oye, Karina, pónmelo por el chat y así tomo nota. Pónmelo aquí por el chat. Ahí volví. A ver. Sol también, pónmelo por el chat, Sol. Sí. Con razón, que estaba Sol con la cámara prendida, vimos ese gesto así de ¿Qué pasó? Así es. Es la arbitrariedad que tiene estas plataformas, hay cosas que ya escapan a nuestras manos. Pero bueno, bienvenidas de vuelta a la sala principal. Si les parece, yo creo que estamos todos, todas. La intención es alguna resonancia de alguna de las salas, de cada una de las salas, que podamos permitirnos compartir en la sala general y un cierre. Seguramente van a quedar cuestiones para después sistematizaremos, podamos compartir un documento, la grabación de este encuentro, de este seminario que hemos tenido hoy. Si te parece, Luis, iniciamos con la primera sala, sujeto de derecho, que nos estaba acompañando la licenciada Noel Pacheco. No sé si anda por ahí, Noel. Y no sé cómo se habrán organizado, si va a ser ella la que va a compartir la resonancia o alguien que haya estado en esa sala. Me voy a fijar en la sala, una vez se siguen discutiendo ahí, charlando. No, ya están acá, Noel está
escribiendo de hecho en el chat. Sí, ahí la profe puso un mensaje en el chat. Exacto. Vamos a ver si podemos Intenta. abrir la cámara. Ajá. A ver si puede- Bueno, si no con el audio, Noel, ¿querés probar? Si les parece, bien, no dice que no le dejan ver en el chat. Si les parece, como para intentar resolver esta dificultad técnica, podemos ir a la mesa 2, al eje 2, que es sobre participación y protagonismo. ¿Te Dale, parece? pues me parece súper. Yo no quería ser el vocero, pero me ha tocado. Yo no quería que fuera una de ellas, pero me ha tocado. Que conste que en mi grupo estaba Nicole, estaba Sol, estaba Karina, y ahí como están ahí sus profes, se merecen la calificación máxima porque han participado las tres de manera maravillosa. Así que si eso da puntaje, puntaje máximo. Ya lo he dicho al principio para que quede claro. Ahora, bromas aparte, no, ha sido como muy entretenido y intento, más que pregunta por pregunta, un resumen súper breve de lo que ha salido, porque yo creo que así será más dinámico. Y además que, curioso porque muchas de las cosas que Chus ha planteado al inicio con su presentación les han hecho como ruido en el sentido de que han aparecido después, ¿no? en sus intervenciones. Lo primero y muy importante es ha aparecido que una de las problemáticas que se dan en el tema de la participación y protagonismo de niños, niñas y adolescentes es que a veces no se tiene la conciencia de esa S que se ponía, de niñeces, el plural, ¿no? Que a veces incluso decían que no hay cierta escasez de esos espacios para que niños, niñas y adolescentes puedan tener esa visibilidad, pero los que hay además muchas veces no son, es decir, solo visibilizan un determinado perfil de niños, niñas y adolescentes, ¿no? Y a lo mejor niños que están en particular situación de vulnerabilidad, o también comentaba en este caso Karina con temas de diversidad funcional, por ejemplo, ¿no? Neurodiversidad, pues que no se piensa ni tan siquiera en espacios de participación para ese perfil de niños, niñas y adolescentes, ¿no? Y por tanto eso habría que revertirlo. Después también apareció con mucha fuerza también que una de las grandes dificultades también se puede encontrar, que hay, lo que decíamos, no hay buenas voluntades por parte de los profesionales, a lo mejor que intentan, ya sea del ámbito educativo, del ámbito más del ocio, ¿no? Socioeducativo, que intentan a lo mejor generar determinados espacios participativos, pero viene el problema de la falta de formación, de capacidad, de recursos, de instrumentos para poder tener verdaderas metodologías participativas con niños, niñas y adolescentes, ¿no? Por lo tanto, ahí aparece nuevamente que a veces hay buenas voluntades, pero hay un gran problema en esos espacios, a veces es la falta de formación, faltan herramientas en definitiva para poderlo implementar. Hay también esos miedos, ¿no? ¿Y qué más ha salido? Voy terminando ya, ¿eh? Seguro que me dejo muchas cosas que ellos han dicho. Sí, ha aparecido también que a veces quienes suelen dar el pistoletazo de salida, empezar esas dinámicas participativas, suelen ser los profesionales, profesores, ¿no? De referencia. No tanto los propios niños, niñas y adolescentes, sino que es el adulto responsable del grupo el que dice, mira, he pensado que podríamos, ¿no? Y ahí, por ejemplo, eso Nicole apuntaba que sería a lo mejor interesante, porque en algunas ocasiones ya lo han probado, como un trabajo previo, que volveríamos al tema a veces de la capacitación, de poder hacer como encuestas, entrevistas con esos niños y niñas para poder extraer realmente de qué les interesa hablar, en qué contexto, con qué metodologías, y que a lo mejor eso haría también que ellos y ellas se prendieran mucho más con esa dinámica, ¿no? Que no la sintieran casi como impuesta, ¿no? Sino que realmente fuese algo en lo que han participado desde un momento inicial. Y nos hemos quedado justamente en las propuestas de fortalecimiento, que solo ahí hemos podido, luego se nos ha cortado, escuchar a Nicole, y venían ahora ahí Karina y luego Sol, pero bueno, tomamos a Nicole como portavoz del grupo. Ella, una propuesta de fortalecimiento es creer realmente en el cambio de paradigma por parte de los profesionales, y que eso se tiene que empezar a hacer desde el ámbito, desde ahora, desde cuando se están formando esos profesionales, ¿no? Cambiar la currícula y potenciar mucho más estas cuestiones, ¿no? De participación, formación en metodologías, ¿no? Darle la importancia que merece, poner al niño en el centro, en definitiva. Y luego también en el tema de políticas, ¿no? Que las políticas sean
de cualquier contexto, ¿no? En cualquier ámbito, políticas de urbanismo, políticas no las específicas solo de niñez, que eso se vincula con lo que Chus también había apuntado en su exposición, sino cualquier tipo de política que se adopte a nivel también incluso local, tome en consideración la perspectiva de niñez y de ese espacio para niños y niñas. Y ese es un resumen súper rápido de lo que ha salido en nuestro. Isaac, yo lo escribí un poquito en el chat. Ya. Dale, Nicole, añádelo tú misma, Nicole. Es Karina. Ay, Karina, perdón, Karina, estas horas ya. Karina, añádelo tú. Sí. Yo lo que proponía, por ahí es más capacitación para docentes, ¿sí? Para fortalecer esa importancia de la participación de niños, niñas y adolescentes. Porque por ahí como que se dejan de lado muchas cuestiones. Hablando también de esto que hablamos de la inclusión de los niños con necesidades especiales en las escuelas comunes y demás, es como que políticamente se determinan ciertos aspectos, pero cuando llega a la realidad, el docente a veces está solo. Entonces, tener muchas herramientas son importantes. Y por otro lado, de acuerdo a lo que yo viví, lo que les comenté, es que sería importante que los cargos políticos, donde hay personas destinadas, o jefaturas destinadas a instituciones donde albergan niños, sean docentes o profesionales capacitados en la infancia. ¿Sí? Es tan importante que si estoy dirigiendo un lugar donde hay niños, tenga conocimiento de lo que es la realidad de un niño, ¿sí? La psicología de un niño, las problemáticas de la infancia, cosas que muchas veces, como son cargos políticos, no se dan. Bueno, muchísimas gracias, Isaac, Karina, a la sala temática de participación y protagonismo. Creo que nos han dejado un montón de cosas para seguir analizando y revisando. Bueno, ahí Noel salió, se volvió a conectar. Ahí te vemos, Noel. Pero también pidió ayuda a Cecilia y a José Luis. Así que, bueno, quienes quieran ahí a compartirnos un poquito lo que fue la sala número 1, el sujeto de derecho. Escuchamos. Noel, no te estamos escuchando. Tenés desactivado el audio. Ahí está. Sí, genial. Bueno, no, que sí, que a pesar de que ahora me pude conectar por el celu, pero me gustaría que sea Cecilia o José Luis quienes puedan ser los portavoces de lo que estuvimos conversando. No sé si es posible, si quieren, si se animan. Hola, buenas noches, buenas tardes, buenas noches. Estuvimos conversando, voy a decir algunas cosas que recuerdo y José Luis, por ahí aportame, por favor. Nosotros estuvimos hablando en relación a que desde el 2000 a esta parte hay un avance en el reconocimiento de derechos. Incluso en las infancias hay desde la letra de la ley hay un darle lugar a las niñeces como sujetos de derecho. Ahora, también estábamos pensando la dificultad para que esto efectivamente llegue a las instituciones, a cada uno de los agentes, a hacerse efectivo en cada una de las situaciones, que a veces eso nos interpela en cada situación y tal vez en algunas situaciones hay ese movimiento que imprime la idea de la ley y en otros aún seguimos con viejas prácticas. Eso hablábamos en relación a lo más general, y después José Luis aportaba desde educación, no sé si querés decirlo vos. Buenas tardes, sí. Bueno, ahí les comentaba desde mi experiencia de estar y trabajar en la modalidad domiciliaria y hospitalaria, cómo estos sujetos de derecho, por ahí debemos nosotros ser facilitadores desde que la educación pueda llegar a todos ellos
buscar las estrategias necesarias como para que vamos a alcanzar la atención de estos niños, niñas y jóvenes que se encuentran en alguna situación de enfermedad, y entonces de esta forma que no queden ajenos a esto de pasar por la educación, que sientan que sin embargo su paso por el hospital también tuvo otro significado aparte de la parte de la situación de salud. Sí, sí. Por ahí lo interesante que se planteó en la sala es que a raíz de José Luis, que cuenta su trabajo en los hospitales y cómo pedagogiza ese vínculo con los niños y adolescentes, nos invitó a pensar eso, el cómo, ¿no? Cómo garantizar ese derecho de educación en ese vínculo, en un contexto diferente. Y bueno, yo pensaba que solamente es posible cuando se puede mirar a ese niño o adolescente como un sujeto de derecho. Incluso él habló que la forma de pedagogizar ese vínculo era a través del juego, ¿no? Entonces es porque él está pudiendo mirar ahí, ¿no? Esto de un niño, ¿sí? En esa situación, en ese contexto particular, bueno, eso. Muchísimas gracias. Segunda que nos pasa. Va, amigo. Muchas gracias, José Luis, Cecilia, por compartirnos esas reflexiones en cuanto a esta, como Chus lo nombraba, ¿no? Esta titularidad de derechos que, al menos en lo legal, supone debemos garantizar, ¿no? Y esa gran distancia, esa resonancia me quedó, la distancia que hay entre la letra y la vida, ¿no? Entre la norma y lo que sucede. Le damos lugar a las compañeros que estuvieron en el espacio de inclusión, la mesa que dialogaba en el eje de inclusión. Rocío, ¿no estás por ahí para acompañarnos? O alguna persona que estuvo ahí quieren compartir su síntesis. Bueno, aquí estoy. Participamos de la conversación activamente 3, Valeria, Constanza y yo. Y bueno, un poco de lo que estuvimos hablando, que creíamos que era importante en relación al tema, es primero en poder desvincular directamente la palabra inclusión con discapacidad, porque entendemos que la inclusión no es necesariamente trabajar con personas, con niños, niñas, adolescentes con discapacidad, sino que también es incluir a todas las personas, a todos los niños, a todas las niñas, que, con distintas realidades que forman parte de una sociedad, ¿no? No hablamos tampoco solamente de las escuelas, sino en general de la sociedad. Después hablábamos un poco también de la importancia de darle voz a los niños, a las niñas, a los adolescentes, y no simplemente ser los adultos los que decidimos hasta dónde pueden llegar, que es lo que vemos que suele pasar. Hablábamos también de los obstáculos con los que vamos encontrándonos a veces en relación a la infancia. Espacios que no están pensados para la participación de niños y niñas. Bueno, no sé si me olvido algo de ahí, las chicas, por favor. Mucho del rol del adulto, de la persona que acompaña las infancias. Chicas, ¿a ustedes quieren aportar algo? Aporten, por favor. La verdad que estuvo muy interesante poder compartir, ¿no? Porque a la distancia, acá está en San Martín de los Andes, y conocer qué pasa en otras realidades del país, la verdad que eso estuvo muy bueno. Así que bueno, en cuanto haya alguna otra formación así, me gustaría que nos inviten también, muy, muy rico eso. Hablábamos, por ejemplo, de lo que es el PPI. Entonces yo les preguntaba cómo sucede ahí en Salta, y bueno, medio parecido que lo que pasa acá en Neuquén.
que termina siendo por ahí un papel, ¿no? Si bien está la herramienta para la inclusión, muchas veces termina siendo un papel y que no en la práctica no se ve reflejado lo que ahí está escrito. Por otro lado, también hablábamos de propuestas, de la importancia de poder tender redes, porque la inclusión no puede quedar solo en lo educativo, entonces tender redes con salud, con desarrollo social, con las diferentes cosas que haya en la comunidad, para que realmente sea inclusión, empezar a pasar de a poquito de la palabra inclusión a convivencia, eso también hablábamos, de las etiquetas, ahí salió Constanza dando un ejemplo de algo que pasaba ahí en Salta, en alguna escuela, y que para que haya inclusión, primeramente tenemos que sacar esa etiqueta. Lo primero es el nombre propio de cada uno de los niños, de las niñas, de las niñeces, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que estuvo muy interesante la conversación. Sí, por ahí que acá en Salta muchas escuelas dicen en el aspecto estatal, en las públicas, no estar capacitadas para tratar con chicos con diferentes capacidades como el TDA o síndrome de Asperger, autismo, y por ahí es lo que sería todo lo contrario a inclusión, digamos, que el mismo sistema los deja fuera. Eso fue las tres, somos las únicas que estuvimos ahí conversando un poco sobre este tema. También sobre la interculturalidad, yo le contaba a las chicas que acá en Salta podemos llegar a tener escuelas hasta con 7 idiomas diferentes, y que también la inclusión tiene mucho que ver acá en Salta con los aspectos rurales y cómo cada uno se desempeña en ese contexto. Está bueno no mirar a las personas de la educación rural como alguien que no puede o no tiene las mismas capacidades que alguien de la capital. Y por ahí a veces nosotros tenemos esa mirada errónea acerca de que son personas pobres en relación a lo que nosotros tenemos acá en la ciudad, cuando en realidad no es ver esa capacidad como un obstáculo, sino como un desafío para la educación. Muchas gracias, Constanza, por lo que compartieron. Gracias, Valeria. Gracias, Rocío. Sin duda, Luis. temáticas que se van vinculando. Valeria, sí, adelante. Claro. Ahí nos pasaba que cosas que fueron diciendo los otros grupos, nosotros también, ¿no? Como que se relacionan los temas, pero una cuestión principal para que suceda la inclusión es los distintos lenguajes expresivos, las artes, y bueno, como adultos permitirnos jugar. El juego no se termina en el jardín. Entonces, eso creemos que las propuestas que tienen que estar en estos ámbitos es el juego. Para que suceda la inclusión tenemos que permitirnos jugar. Eso había salido también. Muchas gracias, Valeria. Y sí, ¿a qué mejor anticipación de las 3 ejes que siguen? Sus comentarios, ¿no? La interculturalidad, la expresión, el arte y el juego. Así que bueno, Eva, les damos pase a su mesa, a su eje de conversación, recreación y ocio. Escuchamos. Perfecto, gracias, Luis. Pues mirad, nosotros hemos estado de forma intermitente, porque hemos tenido algunos problemillas técnicos, pero han participado Marta, Sofía, Flor y Agustina, y algunos ejes que salían en relación a la recreación y el ocio. Una primera idea como muy compartida entre las diferentes personas que hemos podido estar en el debate es que la recreación, el ocio, ¿no? Este tipo de espacios, de actividades son un espacio formativo muy importante, ¿no? Y donde el niño, donde la niña
puede desarrollarse, puede complementar aprendizajes que incorpora en otros espacios y que lo puede hacer de una forma tal vez más libre, ¿no?, que en otros espacios como puede ser la escuela, ¿no? El hecho de no tener pues, un currículum o de no tener unas exigencias, digamos, ¿no?, concretas, permite pues, eso, ampliar ese espacio de libertad, de creación, de construcción, ¿no?, y de que el niño y la niña se construyan, ¿no?, de construcción propia y de expresión de su pensamiento, de aquello que le gusta hacer, de aquello que quiere compartir, ¿no? También salía con mucha fuerza el tema de los espacios de ocio y recreación como espacios de construcción de relaciones, de socialización, ¿no? Donde, de nuevo, pues eso, los chicos y las chicas pueden construir, pueden conocer gente, pueden construir redes, ¿no? Y desde ahí pueden desarrollar pues, eso, sus relaciones y su construcción un poco en el mundo, ¿no?, en la sociedad, en los contextos donde se desarrollan. Y ahí salía la idea, lo uníamos con la idea de participación, ¿no? Es un espacio donde a los niños y las niñas a veces les es más fácil participar que en otros contextos, ¿no? Un poco también venía unido a esa idea más de espacio más libre, más con unas normas más flexibles o con, ¿no?, con unas reglas, ¿no?, que vamos construyendo y que vamos entre todos tomando, decidiendo, ¿no?, cuáles son las necesarias para que el espacio fluya, funcione y podamos conseguir los objetivos que nos hemos marcado, ¿eh? Eso también salía esa idea de decir, tienen unos objetivos, queremos conseguir algo, ¿no?, queremos llegar a algún sitio en estas actividades, pero bueno, hay un espacio de construcción conjunta y de decisión conjunta y más libre, ¿no?, que en otros espacios educativos. Salían también algunos elementos de dificultad, ¿eh? Uno era el tema del vínculo, ¿no?, que eran espacios donde era muy importante, precisamente para que ese espacio más de creación y de libertad sea posible, que el niño y la niña pueda construir vínculos con los otros niños, con las otras niñas, con los adultos, ¿no? Y que a veces, al también ser espacios donde hay más entradas y salidas de personas, pues a veces también ese vínculo puede costar de hacer, y hasta que no se construye ese vínculo, pues tal vez ese niño o esa niña no puede expresar con total libertad, ¿no?, con cuotas de libertad elevadas. Y después también ha salido todo el tema de la dificultad de los niños con algún tipo de discapacidad, ¿no? Niños integrados, comentaba, ¿no?, una de las compañeras que vosotros hablabais, ¿no?, de la dificultad de a veces el grupo quiere compartir con ellos, pero esas dificultades que pueden tener algunos niños, esas diferencias, ¿no?, en el lenguaje, en las capacidades, pues a veces hace pues que los otros niños se cansen, ¿no? O a veces no siempre los acojan de la mejor manera, ¿no? Y ahí haya salido con mucha fuerza la importancia de los recursos y la formación de los adultos que acompañan esas actividades, ¿no? Que el adulto, el educador, el profesor, ¿no?, la figura que sea, tiene que tener recursos para crear el espacio adecuado para todas las infancias, ¿no? Y desde ahí, pues eso, reforzar la importancia de la formación y de las herramientas que tienen que tener los adultos dinamizadores de esos espacios. Y ahí también esa idea se nos unía también en clave de propuesta, ¿no? Que los dinamizadores de esos espacios han de tener muchos recursos para saber adaptarse al grupo en cuestión, ¿no? No todos los grupos, no todos los niños niñas necesitan lo mismo o funcionan bajo los mismos parámetros, ¿no? Y por tanto tenemos que tener una mochila de herramientas, los educadores o los dinamizadores de estos espacios, para poder ir ofreciendo, ¿no?, en cada momento aquellos espacios, aquellas experiencias que necesita el grupo para poder expresarse, para poder desarrollar, para poder crecer, en definitiva, y hacer del espacio de ocio y recreación un espacio de crecimiento, de educación, de aprendizaje, ¿no? Yo diría que más o menos estas son las ideas así clave que han ido surgiendo en la conversación. Si alguna de las compañeras quiere añadir alguna cosa, pues fantástico, porque seguro que alguna idea me he dejado.
pero bueno, eso, si quieren complementar alguna cosa. Bueno, Eva, muchísimas gracias. Gracias a la sala de ocio y recreación bueno, los aportes, nuevamente, invitarnos a pensar, a reflexionar. Creo que aparece el tema de la capacitación, el tema del acompañamiento, el tema del trabajo en redes, trascender el ámbito educativo, que creo que hay una serie de puntos en común interesantes para después hacer unas redes conceptuales, pero también de acciones y de actitudes ante este fenómeno, ante la infancia, ante qué hacemos los adultos y qué dejamos hacer y cómo nos manifestamos a la hora de implementar, abordar y socializar. Bueno, la interculturalidad es un tema muy presente, recién una de las compañeras lo nombraba, acá en Salta, en nuestra provincia, pero no es tampoco un fenómeno aislado, sino que de alguna manera empieza a ser, y bienvenido sea, mucho más visible y transversal en muchísimas regiones y en muchísimos lugares, el fenómeno de la interculturalidad. Ahí Noemí y Ligia sé que estuvo moderando la sala, no sé si vas a ser vos, Noemí, o si van a intercambiar un poquito que fueron conversando. Gracias. Bueno, hola, buenas tardes a todos. Sí, se me escucha, ¿verdad? Sí. Bien, bueno, nuestro grupo se fue desgranando. Algunas participantes tenían clases, así que se fueron en medio de la charla antes de finalizar, y Mavi era nuestra vocera y se tuvo que ir antes de que llegara nuestro turno. Así que he quedado un poco sola en la presentación, pero fue una charla muy interesante. Surgieron muchísimas cosas que seguramente van a quedar fuera en lo que voy a rescatar. Pero bueno, se habló de la interculturalidad justamente con la ubicuidad de la cuestión, ¿no? Está presente en todos lados, entonces la necesidad, o sea, la importancia pasa por ahí, porque todas las aulas del país y todas las comunidades y los grupos son interculturales, y por lo tanto es sumamente relevante que comencemos a pensarla en términos de interculturalidad. Hablamos y tratamos de plantear esta idea de interculturalidad crítica en contraposición, si se quiere, a la interculturalidad funcional que se mencionó en algún momento, esto de comenzar a repensar la misma interculturalidad, que si bien, como decía Luciano, está de moda, podríamos decir, está como haciéndose visible en todos lados, tenemos que tener una postura crítica frente a esto. Y bueno, ahí surgió en la charla esta cuestión de que si hablamos desde el aspecto cultural, también tenemos que volver a mencionar esta multiplicidad de infancias, ¿no? Que no podemos hablar de una infancia, sino que en el aspecto cultural nos marca que hay una diversidad enorme de infancias y que por lo tanto hay que atender, y que tiene, y lo que se hizo mucho énfasis en el grupo también es a la idea de la necesidad de la transversalidad, de la interculturalidad como eje transversal en todas las intervenciones y todas las actuaciones que hagamos con niños, niñas y adolescentes. También se hizo presente esta idea de la necesidad de que cuando se hacen proyectos o planificaciones o políticas destinadas a las infancias, la participación de los niños, niñas y adolescentes, no solamente en la implementación, sino desde la formulación misma de los proyectos y políticas, esto que también estuvo muy presente a lo largo de toda la jornada de hoy, ¿no? Y bueno, como problemática, la primera problemática que salió es esta cuestión de que como no está totalmente incluido el enfoque cultural en la actualidad, el tema de la pertenencia, ¿no? De cómo habitar ciertos espacios en donde se intervienen con niños cuando los niños y niñas no se sienten, no sienten ningún tipo de pertenencia. Nos centramos mucho también y hablamos mucho desde la educación y desde las aulas, ¿no? Esto de ir a una escuela que no considere la diversidad o que no trabaje desde esa perspectiva, y que los niños no se sientan parte y que no se construya esa pertenencia a partir del respeto a la diversidad cultural. El respeto
también una problemática con todavía la necesidad de trabajar en el fortalecimiento del respeto por las culturas diversas que tenemos. Salió también el tema de Salta como la provincia de Argentina con mayor diversidad de pueblos indígenas, que nos da un carácter particular y suma muchísimo a la diversidad, pero que desde el ámbito educativo todavía no se desarrolla por ahí el abordaje que los incluya de una manera que desearíamos, ¿no? Entonces, bueno, también en realidad, y eso nos llevó también a pensar en la formación docente y en la formación en general como un problema en estos momentos, como una necesidad de fortalecer esa formación, que se haga desde este lugar, y que las políticas que vayan construyendo también, también se habló de la distancia entre la palabra, como decían hace rato, y la realidad y la actuación, ¿no? Muchas de las, si bien se están realizando muchas modificaciones legislativas, por ejemplo, a nivel de la interculturalidad, no hay una real implementación de esto, mucho menos un seguimiento y muchísimo menos una evaluación de estas políticas, ¿no? Entonces volvemos a la transversalidad como necesidad, a mirar esos derechos no cumplidos. También salió el tema del lenguaje como problemática, esto de incluir, hablábamos del reclamo y la lucha de los pueblos indígenas de nuestra provincia por hacer presente las lenguas originarias en las escuelas, en todas las escuelas urbanas, ¿no? También salió en el debate esta idea, volviendo a esto de la interculturalidad crítica y funcional, a esta idea de las políticas en educación, las políticas educativas interculturales dirigidas solamente a poblaciones a pueblos originarios, a poblaciones indígenas, y no se universaliza la idea se sigue trabajando, digamos, dirigiendo las políticas. La política intercultural se vuelve una política focalizada cuando en realidad debería ser universal, ¿no? Y se sigue destinando a ciertos grupos que se continúan viendo como problemáticos y con dificultades, y no se tiene esta mirada transversal y no hay una inclusión real del enfoque intercultural. Y después, bueno, esto volvió a salir esto de que está presente en todos lados. Las propuestas son justamente que se armen políticas que tengan continuidad en el tiempo, que no vayan modificando y cambiando con cada uno de los gobiernos de turno, ¿no? La necesidad de políticas a corto, mediano y largo plazo que mantengan y fortalezcan la mirada intercultural. Y por último, también salió, al igual que en todos los grupos, el juego como lenguaje universal, ¿no? Esto de pensar, también había salido esto de comenzar yo rescataba recién cuando la escuchaba a Rocío que decía, bueno, la diversidad no es la discapacidad, que no hay que incluir a ellos sino a todos, y acá, bueno, el comentario fue más o menos lo mismo, ¿no? Y esto de que en realidad es darnos cuenta de que la niñez normalizada no existe, y por lo tanto cambiar nuestra mirada. Y el juego como lenguaje universal y propuesta, la música también, me parece que es una forma, se planteó como una forma de acercar el diálogo entre culturas, ¿no? Muchas gracias, Noemí. Le agradecemos todo ese diálogo nutrido que hubo dentro del grupo, por lo que nos compartes, y lo bueno que vamos además tener esta chance de estar así en vivo grabándonos y después poder avanzar en esas sistematizaciones, que un poco lo anticipaba Luciano, y quizás lo importante de avanzar en estas invitaciones, que se pueda sistematizar, socializar. Hemos pedido sus correos electrónicos, nombre, DNI o identificación a las personas que están participando, porque estar en el seminario también se certifica, ¿no? Que puedan estar en ese sentido, y también vamos generando esta base de datos donde seguir multiplicando. Y tomando esto último que compartías, le damos lugar a la Sole Sánchez, que nos acompaña desde la Escuela de Educación, y precisamente dándole lugar
a esta posibilidad, ¿no? De los otros lenguajes, otro modo de comunicarnos desde el arte y la expresión. Todo tuyo el espacio. Bueno, gracias. Bueno, en la mesa estuvimos Silvana, Dania, Tania, Flor, Lucero y yo. Las chicas son estudiantes de trabajo social. Un poco, bueno, se habló mucho en relación desde ese lugar, ¿no? Pensando las artes y la expresión. Un poco lo que hablamos es que el arte y fomentar el arte y la expresión es muy importante en el desarrollo físico, mental y emocional de las niñas y los niños, que es un medio por el cual los niños se pueden comunicar y transmitir ideas, sentimientos, que por ejemplo a través del dibujo, de la corporalidad, de los ritmos urbanos, ellos se van expresando, ¿no? Un poco cuando hablamos de las problemáticas, voy a ser bastante sintética, cuando hablamos de las problemáticas, algo que surgió fue el acceso a los espacios, ¿no? donde trabajar el arte y la expresión, o por ejemplo la falta de acceso tal vez a materiales para poder abordar el arte o las artes, por ejemplo el no poder tener un instrumento o espacios que no tienen los materiales o los instrumentos, en el interés de los niños o el conocimiento de las familias, que a veces se piensa que los espacios de arte, o por cómo están planteados los espacios de arte, se entienden como espacios elitistas, donde uno tal vez no se acerca, ¿no? Y que uno piensa que no son para uno. También un problema, concretamente acá en Salta, es la reducción de horas de las materias artísticas en las que está el arte involucrado en los diferentes espacios educativos, y el cierre del programa de escuelas abiertas que planteaban actividades extracurriculares vinculadas al arte y la cultura, que eran actividades que sucedían los días sábados. Ese es un proyecto que ya no existe más y que en cierta medida influye en el desarrollo de las niñas, de los niños y el acceso sobre todo al arte y la expresión. Un poco las propuestas que planteaban las chicas es que por ahí, más allá de lo institucional, se pueden pensar el uso de los espacios públicos como espacios para promover actividades y talleres, como un medio para favorecer la accesibilidad, ¿no? Por ejemplo, con ludotecas móviles o tal vez talleres de títeres, por ejemplo, en una plaza. Otra cosa que plantearon fue el promover y gestionar el trabajo en red con instituciones, museos, escuelas, la articulación para promover lazos sociales, la conformación de equipos multidisciplinares que involucren a las familias, que sean inclusivos con los diferentes tipos de infancias y que procuren sensibilidad con propuestas de calidad atravesados transversalmente por valores como el amor, el respeto por el cuerpo del otro, la amistad, el compartir y el respeto por la diversidad de género. Esas son las anotaciones que fui haciendo. Acá la veo a Flor, que no sé, Flor, si vos querés decir algo más. No, nada, bueno, resaltar esto, ¿no? De la cantidad de horas reducidas al arte, que por ahí las mismas desarrollan tipos de expresiones que los niños tratan de expresar, o por ahí que no, en las horas reducidas, debido a las horas reducidas también como que hay no me sale la palabra, pero como que no se llegan a expresar en totalidad, o hay talentos que no lo descubren, y creo que esto también, lo del cierre de las escuelas abiertas, también es como un recorte al acceso de las infancias al arte y a la expresión. Bueno, también decir que yo a lo largo de mi vida he tenido muy presente lo que es el arte y la expresión,
en las infancias y bueno, por eso mi interés hacia el tema. Muchísimas gracias, Flor. Muchísimas gracias, Sol. Y bueno, a todas y todos los que compartieron en esa sala de arte y expresión. Estamos muy cerquita, en realidad ya estamos en el horario de cierre. Habría dos cuestiones importantes y un regalo. Una de las cuestiones es agradecerle a todas las personas que han participado, docentes, estudiantes de diferentes carreras, profesionales que se han acercado, que han estado lo que han podido en su tiempo también, hacer una distinción particular a Eva, a Isaac y Jus, que desde la Universidad Ramon Llull, la Fundación Pere Tarrés de Barcelona, y a 5 horas de diferencia, están esta noche, tarde-noche, acompañándonos y compartiendo con mucha generosidad. A Sole, a Noel y a Noemí, y también a Rocío, que desde acá, desde Salta, compañeras de la universidad, pero también por fuera de la universidad, que se animaron y nos acompañaron muy generosamente en este seminario. Al coequiper Luis Varela, de la Extensión de Trabajo Social, también que nos ha sabido acompañar y gestar y cogestionar todo este hermoso encuentro de hoy, que nos traerá seguramente muchos aspectos para revisar, pero también muchos otros para tener en cuenta de cómo venimos transitando y caminando, porque hay muchas preguntas, pero también hay alguna certeza de por dónde. Y el regalo es un texto, un cuento, un relato, así como iniciamos con una poética, también nos interesaba cerrar también con una poesía. Infancias en un mundo justo. Esta no es una definición de infancias, ni una explicación, ni una percepción, ni una descripción. Más bien son sentires a partir de ver, imaginar rostros en el mundo. En un mundo justo, las infancias no son objeto de daño, no son explotadas, no son sentenciadas a las guerras ni a las opresiones racistas, sexistas, clasistas, capacitistas o adultocentristas. En un mundo junto, las infancias no se interrumpen, no son adultizadas, no son patologizadas, no son medicalizadas, no son medidas, calificadas ni reprobadas. En un mundo justo, ni las infancias trans son expulsadas, ni las infancias intersex son mutiladas, ni las niñas son madres. En un mundo justo, las infancias tienen tiempo. Ríen, corren, juegan, traman, imaginan, se distraen, inventan otros mundos, otros universos, pluriversos. Deciden, eligen y desobedecen. En un mundo justo, las infancias están despojadas de las obligatoriedades corporales. Saben que no hay veredicto de normalidad o anormalidad. Saben que en su estar siendo construyen su propio estar. En un mundo justo, las infancias son reconocidas de su fragilidad. Son miradas, acogidas y resguardadas como valiosos tesoros. Y así conservan en y desde la ternura. En un mundo justos, los adultos abrazamos a los niños y niñas que fuimos y somos capaces, con ellos y con ellas, de generar un mundo que recibe. En un mundo justo, las infancias van a la escuela. Y en ese mundo justo que deseamos solo las escuelas frágiles, que acogen, hospedan, escuchan y abrazan, que cuidan, dan y aman, sabrán atesorar a esas infancias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, a todas. Gracias, Luciano, por esa selección para cerrar. Gracias a las 20 personas que seguimos aquí hasta el final. Entendemos, como bien decía Luciano,